Hola, bienvenidos a esta sexta sesión del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de conocer la estructura narrativa basándonos en el paradigma de Sitfield y también hablamos un poco acerca de la tensión dramática y cómo se puede de forma gráfica mostrar la evolución de la tensión dramática en nuestros proyectos. En el día de hoy vamos a empezar a hacer un primer acercamiento a cada una de las estructuras narrativas de las historias de los participantes, entendiendo que es un proceso que quizás puede demorar cierto tiempo para poder realizarse. Sin embargo, vamos a hacer un primer acercamiento y ver qué ideas entre todos podemos aportar a cada una de las historias. Luego de eso, vamos a continuar con otros dos temas que son fundamentales también, y es la escaleta, que es como el primer paso o el primer acercamiento para empezar a escribir el guión o el formato profesional de guión cinematográfico. Luego de la escaleta vamos a tocar un tema que en realidad es un recurso narrativo titulado la ironía dramática. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, buenas tardes, casi noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy movido. Alguno se fue de paseo, alguno tomó, alguno hizo algo, leyó una película, leyó un libro. Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Todo tranqui? Tranqui, bueno, súper. Sí, el mío también fue tranqui, la verdad, no hice mucho. Bueno, esperemos hasta las 6:10, que es usualmente cuando empezamos, así que unos minutos más. Bueno, chicos, entonces mientras se siguen conectando, vamos a empezar entonces con un ejercicio pequeño. Cada uno va a pensar en una película que consideren que todo el mundo se haya visto, ¿sí? Que consideren que todo el mundo se haya visto y luego vamos a hacer un ejercicio en la clase de más adelante ahorita. Entonces, no sé, David, cuéntame, ¿qué películas crees que es famoso y todo el mundo se haya visto? Eh, yo diría que puede ser 300, no sé. ¿300? Sí, porque iba a decir Titanic, pero ya es como muy cliché. Sí, pero fíjate que hay gente que no se ha visto Titanic. Así como yo no me he visto 300. Sí sé que es de Zack Snyder y sé de qué va, pero no la he visto como full completa, todas sus presentaciones. Pero listo, sí la conozco, dale, súper. Julio, ¿qué película crees que todo el mundo se haya visto?
A ver, yo en mi consideración, pensando el jueves, yo llegué a la conclusión de que me faltaba un poquito de cultura ahí en esa parte de las películas, porque pues no soy como de ver tantas películas, pero últimamente aquí en este ambiente me di cuenta de que es necesario ver más que todo películas así como para saber del asunto, pero una película podría ser una infantil que recuerdo ahora mismo, Focus Pocus, no sé si la conozcan. Sí, la de Disney. Sí, Dale, perfecto. Sí, igual también puede ser una serie. Sí, no necesariamente película. Para este ejercicio puede ser pues una serie también. Pero vale, voy a ponerte Ocus Pocus aquí. Y dale, perfecto. Angélica. Una película que todos hayan visto puede ser la de mi pobre angelito. Pobre Angelito. Listo. Darlis, cuéntanos. Una película que todos hayan visto. Podría ser Matilda. Allí iba a decir eso. Pero sí, Matilda. Vale, gracias. Y Nayet. No sé. Es que todas las que iba a decir ya las dijeron. Sí, sí, son famosas. Puede Sí, ser serie entonces también. no. Serie también. Novela también. No sé. Cualquier No sé, la verdad. Bueno, vamos a ponerte, no sé, una serie. Déjame pienso. Bueno, mientras tanto, mientras vas pensando, voy yo. Yo iba a decir Matilda, pero ya me la cogieron. Así que voy a coger Monster Inc. Todos se han visto Monster Inc., ¿cierto? La de Pixar y Disney. por supuesto que Monster sí. Inc., que es una de mis películas favoritas de Pixar, entonces va a coger esa. Y Naye, ¿ya pensaste en una? Puede ser Los Increíbles, Toy Story. Pues sí, Los Increíbles. Sí, Dale, vamos a coger Los esa. Increíbles, listo. Bueno, listo. Entonces ahorita vamos a dar un tema que se llama la ironía dramática. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillito con estas películas, a ver si le cogemos el rollo y la podemos utilizar en nuestros proyectos, ¿va? Entonces, el día de hoy solo vamos a dar dos temas muy sencillos que son la escaleta y la ironía dramática. Pero bueno, antes de eso vamos a ver pues los adelantos que pues alguno haya tenido este fin de semana con respecto a sus proyectos. No sé si hayan adelantado algo o bueno, no sé si ahí en el Drive les dejé como los videos de los 5 días que hemos tenido las sesiones, como para ver si se perdieron algo o una clase que quieran repasar, pues la pueden mirar nuevamente. Y pues sí, entonces no sé si alguien quiera comentar cómo le fue el fin de semana, o si hizo o no hizo, si se le hizo difícil. Bueno, yo el viernes pasado no pude estar, así que igualmente yo recurrí al- a la diapositiva que montaste, pero no la entendí. Vale, listo. Entonces vamos a revisar. Ya estoy compartiendo pantalla, me avisan si se comparten. Sí, ya se ve la pantalla. Vale, súper. Entonces tenemos aquí el Drive con los proyectos y está Julio.
Tema del día 5 preguntar, ok, listo. Entonces, lo que te quedó la duda fue la estructura narrativa, ¿cierto? O sea, el cuadro que vimos el viernes. Sí, sí que fue en la clase que no pude estar. Claro, vale. Vale, listo, perfecto. Entonces vamos a hacer otra vez un repaso para la historia de Julio, para el que quizás no la recuerde. Yo sí me acuerdo que es el de los chicos el del chico que llega a un nuevo colegio y creo que hay un asesinato y hay unos conflictos allí. Pero bueno, vamos a leerla así de rapidez, ¿va? Déjame. Dice que su idea son los problemas de la realidad en el entorno de los adolescentes y que el tema son los conflictos sociales, un tema bastante amplio. Entonces dice, premisa, será un grupo de jóvenes representando los problemas que pueden pasar los adolescentes como las drogas, ciberbullying, acoso, problemas de convivencia y algo totalmente fuera de lo común, asesinatos. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos dicho que la premisa en realidad era como una frase que se le iba a quedar al espectador como enseñanza, ¿cierto? Que podrían ser como refranes y cosas así. En este caso, pues esto no cumple como la función de premisa, pero se acerca más como a la idea, ¿sí? Como al concepto de idea, lo que tienes de idea. De premisa podrías pensar ya más como buscar un refrán o una enseñanza o un mensaje o una frase sencilla que quieres que se quede en el espectador al final, ¿va? Entonces la historia, habíamos dicho que el protagonista era Eleazar, que él va a pasar por muchos problemas, tendrá que cruzar con sus nuevos compañeros nuevas aventuras, experiencias, junto con la compañía de su valor, porque no todos pueden hacer lo que él fue capaz de hacer por cada uno de ellos. Se tiene que cuidar muy bien con quienes se rodea y en quién se confía, pues uno de estos compañeros será el que lo acuse ante las autoridades de un asesinato del que fue espectador. Tendrá que buscar la manera de salir de ese problema en el que se ha metido. Listo, fuerte. Y el logline es un nuevo alumno de las instalaciones del Instituto España, Islas Canarias, llamado Le Canarias, donde tendrá unos compañeros con muchos problemas, cada uno distinto, en los cuales ayudará a lo largo de esta historia. Bueno, como lo tuyo es una serie, las series tienen quizás, bueno, aquí estamos hablando realmente de historias de manera general, ¿cierto? Pero las series tienen otro tipo de caracteres especiales que hay que rellenar porque hay que hacer, esto que estamos haciendo hay que hacerlo por capítulo, imagínate, o sea, hay que hacer una idea general para toda la serie, o sea, supongámosle que tu serie tiene, no sé, 10 capítulos, entonces hay que hacer una idea general para los 10 capítulos y aparte de eso, por capítulo hay que hacer esto. Sin embargo, como estamos apenas empezando, pues todo bien, no hay lío, está perfecto. El tagline está muy genial. Y es, ¿en serio podré confiar en él? Listo, perfecto. Otros personajes, Roxana, que es adicta a las drogas, imagino que son compañeros de clase de él, ¿cierto? Sí, Listo, Roxana, que es adicta a las drogas, Julián, problemas de enojos, Adrián, el que lo van a matar, el que lo van a asesinar, Miquel, que es el cómplice del asesinato de Adrián Cortés, y por último, Bray Nimri, que es atracador profesional, ok, súper. Ok, hay muchos personajes con sus propias particularidades, lo cual es genial, me encanta. Y dice, el problema que tiene nuestra historia, nuestro gran personaje Eleazar será alguien muy solidario, amistoso, pero sobre todo respetuoso con sus amigos, quienes les ayudarán a cada uno de los problemas en los que se ven involucrados, con tal de que puedan salir adelante. Pero en algún momento esto será excesivo, cruel, despiadado y sobre todo caerá en una red de trampas que se tejió él mismo por el simple hecho de ayudar a uno de estos personajes, que tendrá la despiadada idea de involucrarse en un asesinato del cual no hizo. Entonces vamos a ponernos en contextos aquí, Julio. Con respecto a lo que tienes, listo. Entonces él llega al colegio, ¿cierto? Pongámosle que él es nuevo. Y ahí conoce a todos estos personajes, que son a Roxana, Julián, lo que sea, etcétera. Sabemos que hay algo del pasado de él, que es como, aquí está aquí. Dice, porque no todos pueden hacer lo que él fue capaz de hacer por cada uno de ellos. ¿A qué te refieres con esta parte aquí? pues esa parte me refiero como, a ver, por ejemplo, Roxanne, que es adicta a las drogas. A lo mejor él en ese momento, ella tuvo un problema más avanzado con las drogas que él lo ayudó a pasar esa mala situación. Y así con cada uno
personajes que ok. tengo por ahora. Sería Listo, más entonces, adelante ir enlazando y conectando con las historias de cada uno junto con él, digo yo. claro, perfecto. Entonces, Adrián es el que se muere y me imagino que Miquel es el que sapea a Eleazar, o sea, él como que lo delata. Sí, Miquel es es el mi más, o idea sea, por ahora. claro. ¿Y quién es el que lo mata? Pues, El mm, atracador. sí, el O no se atracador. sabe todavía. Ok. No, aún no sabría decirte, la verdad. ¿Y por qué lo matan? ¿Fue un accidente? ¿Fue algo que tenían planeado? Pues a ver, puede ser por un problema de diferencias, por, no sé, el muchacho la hacía matoneó al otro y pues en algún momento se habrá tenido que defender y eso le ocasiona la muerte con algún golpe brusco y Eleazar a lo mejor le ayuda y queda involucrado, simplemente ve cómo lo mata pero no hace nada. Y ahí tengo varias ideas para desenlazar esa parte. Claro, vale, listo. Entonces, puede que Julián sea el que lo estaban matoneando, sabiendo que tiene problemas de enojo, pero él no se quiere ensuciar las manos, ¿cierto? Y contrata a Bray para que lo maten. Esa es una idea solamente. Sí. Ahora pensando aquí en las características de cada uno. Pero bueno, entonces, aquí, pues ya tenemos listo, tenemos más o menos una idea de lo que quiere Julio. Ahora, lo que habíamos dado en la clase del viernes era cómo podemos utilizar pues todo el contenido que hemos dado y aterrizarlo ya en algo como más real, ¿cierto? Más como más tangible, más factible, algo que se puede hacer. Entonces vamos a retomar el cuadro de ese día, ya se los muestro, está aquí en la carpeta de recursos, y vamos a hacer así como un repaso super flash, así super rapidito, con la idea de Angélica, que fue la que tomamos el viernes. Entonces ya se las muestro. ¿Ustedes usualmente cenan antes o después de la reunión del taller? Yo Después, Después, antes, durante, después. Sí, hace un hambre espantoso, pero sí, sí después, o antes, o durante, ¿cierto? Bueno, listo, entonces aquí tenemos la tabla que habíamos hecho ese día, ¿cierto? Entonces, ¿te acuerdas lo de la estructura narrativa, cierto? Que hay que dividir la historia como en tres actos, que es el acto 1, que es el cuadro 1 y 2, el acto 2 que corresponde al 50% y el acto 3 que corresponde al 25%. Habíamos dicho que suponiéndole la historia de Angélica dura 120 minutos. Eso quiere decir que el acto 1, que corresponde al 25%, dura media hora, o sea, un promedio de 30 hojas. Luego estos cuatro cuadros duran 60 hojas y esto duran 30 hojas. Eso es como un aproximado, ¿sí? Que es lo que nos decía este teórico para hacer su estructura narrativa. Entonces, la idea es en este primer cuadro, en esta primera media hora, presentar los personajes tuyos, personaje principal, personaje secundario, contexto y todo lo demás, y el detonante. Entonces, pensando así en tu idea, así como rapidito, podríamos poner, bueno, falta algo aquí, vamos a aclarar algo aquí antes de empezar. Como el leer es una serie, hay que hacer una estructura narrativa completa de la serie, es decir, de los 10 capítulos, y también hay que hacer una estructura narrativa por capítulo. Pues obviamente yo no te voy a pedir que hagas eso porque, pues no, ¿cierto? O sea, la serie no la vas a terminar en el taller, es obvio, pero es como una idea o como una palanca como para que tú después de que termines el taller, como que en tus tiempos libres puedas desarrollarla, ¿va? Pero entonces vamos a hacer la estructura narrativa de toda la historia, o sea, de los 10 capítulos juntos, no por capítulo, sino de los 10 capítulos en general, ¿cierto? Entonces puede que al comienzo de tu historia presentes a los personajes aquí, no sé qué y tal, y en este cuadro número 2 es cuando presentas el detonante. En este caso el detonante tuyo es muy fácil de identificar, que es el asesinato, ¿sí? Porque obviamente eso cambia la vida por completo de Eleazar
y de todos los estudiantes de las Canarias. Y a partir de ahí es que empieza como la trama, ¿cierto? A partir del asesinato. Entonces, luego del asesinato, como no sabemos todavía como bien claro como por qué lo matan o bajo qué circunstancias, puede que no nos enteremos todavía, sino que aquí simplemente encontraron un cuerpo, ¿cierto? Encontraron un cadáver en la mitad del colegio, qué sé yo, supongámosle en un baño. Y ahí llega la policía, me imagino que empieza a investigar o lo que sea. O no, mejor, bueno, esto es otra idea, Julio. Puede que no encuentren el cadáver, sino que esté desaparecido, ¿sí? Supongámoslo. Él nunca llegó a clase, ¿cierto? Entonces los mismos personajes empiezan como a sospechar unos de otros y podríamos decir que cada capítulo estaríamos basándonos en la vida de cada uno, ¿cierto? Después de que en el capítulo 1 hablemos sobre la vida de Eleazar y cómo llega al colegio, ¿cierto? En el capítulo 2, la vida de Roxana. El capítulo 3 y así, ¿va? Pero obviamente con la misma línea general que es la historia de los 10 capítulos. Entonces aquí resumiendo lo que hicimos el viernes. Habíamos dicho que la historia de Angélica es sobre un periodista, ¿cierto? Que vive en Bogotá, está en épocas presidenciales y él quiere la justicia, ¿cierto? Porque él siente que el presidente está siendo financiado por grupos narcotraficantes. De repente él va con su esposa, tal, no sé qué y tal, y sufre un atentado. Y le disparan y no sé qué y todo. ¿Listo? Se cambió el status quo del periodista. Entonces la esposa le dice, mira, vámonos de aquí, que no me gusta esto, o no me gusta lo que está pasando. Pero él dice, no, yo no voy a seguir. Y ese es el primer punto de giro, porque esa es la decisión que toma ante lo que le pasó, ¿cierto? Entonces todo esto que acaba de pasar aquí tiene que durar 30 hojas, ¿cierto? Bueno, es un aproximado. Ya de aquí pasamos a todos los acontecimientos que le pasan a la historia para poder ejecutar su plan, ¿cierto? Entonces el periodista busca un policía que le ayude a seguir pistas para armar el plan y para ejecutarlo, ¿cierto? Mientras están ejecutando el plan, empiezan a salir como cosas de su vida pasada y a él lo despiden, lo echan por andar metiéndose en vainas que no debe. Sin embargo, él sigue, él dice, no, yo voy para esa, yo sigo, tal. Y de un momento a otro, él descubre que el policía, que es amigo de él, es un farsante, que es un topo, y que en realidad le estaba pasando información al presidente, ¿cierto? Aquí tenemos un punto de giro medio, que usualmente aparece en aparece en mitad de la historia, ¿cierto? Entonces el periodista dice, bueno, listo, ya no tengo ningún policía, voy a seguir solo, ¿cierto? Sigue solo. Y le hacen otro atentado y queda cojo. Listo, pero aún así cojo, él sigue. Entonces cuando le hicieron ese atentado, él lo graba y él amenaza con publicarlo. Pero de repente, alguien llega a su casa y le roba el computador. Si te das cuenta, son una cantidad de acontecimientos y sucesos que son obstáculos para él, ¿cierto? Obstáculos para su objetivo. Sin embargo, él quiere seguir, ¿cierto? Y no todos son obstáculos negativos. Mira que aquí él alcanzó a grabar el atentado, lo cual es algo positivo, porque puede que aclare las cosas. Sin embargo, se lo robaron. Entonces, el día que se lo robaron, él sigue al mancito que se lo robó, lo sigue a una fábrica y ahí se encuentra con los guardaespaldas del presidente y nos enteramos que en realidad el policía, que supuestamente era un farsante, sí en realidad era amigo del periodista y hacía parte del plan que siempre crearon, ¿cierto? Pero los matan a los dos, matan al policía y al periodista, los matones, y los tiran a un potrero. Pero el policía no estaba muerto. ¿Qué digo? El periodista no estaba muerto. Estaba de parranda. Él todavía quedó vivo. ¿Cierto? Y ahí se despierta cara a cara con el presidente, que es el clima de la historia. Y como el policía resultó que era bueno, él mandó ¿cómo que? Como un equipo, el SMAT, el SWAT, yo no sé a quién mandó. Y ahí descubren la escena del crimen y Entonces cogen preso al presidente, lo ascendieron, su esposa volvió, final feliz y listo, ¿cierto? Y eso es de manera general lo que vimos ese día. Obviamente esta historia pues, la inventamos, pues realmente fue inventada, esa no es la historia real de Angélica. Sin embargo, es como para que te des una idea de cómo se distribuye o porque eso lo hicimos como en 15 minutos, en 20 minutos aproximadamente. Cómo en solo 20 minutos, gracias a este cuadro o gracias a esta estructura narrativa, nosotros pudimos más o menos de manera general ver de qué trataba la historia, ¿cierto? O sea, inventándola así, pero
pero nos ayuda como más o menos a ubicar las piezas, ¿cierto? Que ya teníamos allí pues, de nuestra historia. Entonces no sé si tengas alguna pregunta, Julio o Nayé, que no vinieron el viernes. No me quedó todo claro e incluso me explotaste la mente de ideas ahora mismo con lo que acabas de decir. Ah, bueno, súper genial. Entonces, mira, tú puedes coger este mismo cuadro y piensa en toda la historia, completa, 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 y ahí vas armando como piezas, ¿sí? Vas armando como pedacitos a situaciones y acontecimientos, y ahí vamos viendo cómo lo podemos mejorar y todo lo demás, ¿va? ¿Y tú, Naye, todo bien? Bueno, bueno. Sí, todo bien hasta ahora. Eso va, súper. Entonces, listo, vamos a continuar con otro. ¿Quién se anima? No sé, cuéntame, Darles, ¿alcanzaste a adelantar algo de tu proyecto? De hecho, sí, pero todavía realmente no he trabajado muy bien en lo de la estructura narrativa, como que intenté organizar un poco las ideas para hacer las actividades anteriores y, y ya. Sí. Vale, bueno, vamos a ver lo que has adelantado. ¿Dónde está aquí? Darle. Entonces, tu historia se llama Hay tormenta en el mar. Ok, súper. Me gusta ese nombre. Entonces, ya sabes que es supervivencia al tema, el drama, thriller psicológico y el logline es. Durante mucho tiempo, la mujer ha sido sometida y tratada como una incubadora de niños. Los hombres, por miedo a ellas, han encontrado en la fuerza bruta su única alternativa para doblegarlas, construyendo con eso alimentar un rebaño de ovejas ariscas que puedan llegar a destruir el corral, ¿ok? Listo, entonces premisa, con hambre ningún pan es duro. Por aquí tienes dos loglines. Y sí, tengo una confusión con los nombres, así que lo siento, de pronto hay algunos errores. Vale, no hay problema. Entonces dice, Logland, en una isla en medio de la nada, una comunidad hambrienta decide vender lo único que el pueblo puede producir, niños. Sí, esta se acerca más a Logline porque es mucho más concisa, ¿sí? Mucho más, pues sí, como condensada que la anterior. Dice Storyline. Ok, y la anterior podría ser, La perdón, anterior, vamos a la leer Storyline. anterior, bueno, dale, listo. Dale, listo, te vamos a leer Storyline para ver y ahí comparamos. Dice, Storyline, una isla en medio de la nada se enfrenta con la peor sequía que jamás haya tenido. Sin comida, ni agua, ni pesca, a los hombres piratas de la isla, a los hombres piratas, empiezan a controlar la aldea para llevarse a los niños y así venderlos, causando que las mujeres sean explotadas y terminen por iniciar una guerra. Bueno, sí, esto se acerca más a Storyline, porque esto que aquí, esto suena más como a una reflexión de tu historia. Y está muy larga para hacer una premisa. Recuerda que la premisa, bueno, aquí la tienes, es esta. Entonces esta es más como una reseña prácticamente de tu storyline. Lo cual no está mal, en realidad está, o sea, chévere que la tengas en cuenta, pero esto se acerca más a storyline, ¿sí? Entonces, bien, ¿ya pensaste Ok, en la vale, protagonista? gracias. Dale, con gusto. ¿Ya pensaste en la protagonista? Maritza, ¿Cómo? Maritza, siento que, Ajá. bueno, estaba Maritza, una mujer que
Yo me planteo mi historia como una miniserie, entonces yo quiero que dentro del primer capítulo, o al menos el piloto, sea como la presentación de cuando construyeron o cuando decidieron tomar pues la decisión de empezar a vender los bebés. Ah, ok. Entonces mi personaje es Maritza, que es una mujer como de 32 años que está embarazada en medio de la sequía que pues presenta el pueblo. Entonces digamos que es la única mujer embarazada de la isla y con ella empiezan a vender a los niños. Ah, ok. ¿Y ya pensaste por qué los empiezan a vender? O sea, ¿cuál es el propósito Pues de... porque el propósito es conseguir alimento. Ellos no tienen, digamos, ninguna fuente económica para subsistir y la pesca pues no es posible porque pues ya no hay peces en el mar, ya no sé, me imagino que en este imaginario mío la contaminación ha llegado a tal punto que ya no hay recursos naturales. Afectándole también, por ejemplo, que la tierra de ellos no es fértil, así que en la isla no se puede sembrar alimento, y si se acabó la pesca, no, como que tienen que buscar una alternativa a eso, y ese es el principal objetivo de la aldea, y de, o sea, conseguir cómo sobrevivir a todo lo que están enfrentando. Y la alternativa que encuentran es, pues, vender lo único nuevo que tienen para vender, lo único inexplicable, o sea, lo único que ellos pueden seguir produciendo para vender, que son los niños. Y eso se da es con el nacimiento del hijo de Maritza. Ok, ¿y a quién se los venden? Como a otras poblaciones aledañas, ¿qué? Yo en un principio siento que pues son como, no sé, puede que la isla esté cerca de alguna ciudad importante y que en esta ciudad con todos los problemas de ambientales por los que puede estar pasando, también puede terminar pasando por una sequía de fertilidad en la cual no estén presentando embarazos, como en algunas partes del mundo ya se están presentando, así que puede que vaya a coger ese hilo conductor. Vale, vale. Pero una pregunta, si ellos venden los niños, va a llegar un momento en donde, pues, ¿cómo van a, o sea, la supervivencia de ellos se va, o sea, A ver, si no hay afectada. niños, la población se va a acabar, claro, ¿cómo Claro, funciona eso ahí? pues supongo que pues, yo en un principio había pensado en que pues estoy abierta todavía a las ideas que empiecen a surgir, pero yo me planteé la posibilidad de que cuando ya la isla esté mucho más avanzada en cuanto a todo el proceso de vender a los niños, la isla decida empezar a dejar a las niñas los nacimientos femeninos en la isla para seguir pues creciendo como comunidad y solo deshaciéndose de los niños varones. Ah, de los niños varones, ok, ok, ya tiene sentido. Vale, entonces el comienzo de la historia sería hablando pues la historia de Marixa, como cómo Ajá, comenzó pues el pueblo, las leyes, todas esas reglas, toda esa exacto, jerarquía, ese universo. Y me imagino que de ahí saltaremos, o sea, haremos una elipsis hasta el presente, ¿cierto? Cuando ya está todo. exacto, exacto. Una leche, digamos, donde ya tenemos a las 15 mujeres de la isla preñadas y van por su segundo embarazo, cuando ya ellas están realmente viviendo la realidad en la que se encuentran y cómo pues la isla evolucionó a nivel económico. Vale, bueno, entonces hasta ahí tenemos el primer cuadro, el cuadro uno, que es donde, Sí, bueno, recuerda que son 4 cuadros aquí. Entonces hasta ahí tenemos el primer ok, cuadro, que es como el contexto, los personajes y todo lo demás. Entonces aquí vendría el detonante, ¿cierto? Que me imagino que el detonante pasa en el presente, cuando ya pasamos el elipsis y pasamos al presente. ¿Qué crees que pase ahí? Lo que yo te decía del nacimiento del hijo de Maritza, el día que el niño nace y toda la gente del pueblo quiere sacrificarlo, bueno, de cierta manera, porque es otra boca más que alimentar, con la cual ellos no pueden hacerse cargo, pues en ese momento me imagino que surgirá la idea
de vender al niño para conseguir comida. Entonces creo que Ok. el detonante es ese punto en el que el niño de Marisa nace y corre peligro. Ok, pero tú te imaginas la serie, o sea, la mayoría de la serie de los capítulos en el presente, sobre lo que está pasando ahora, te lo imaginas más en el pasado con la historia del niño de Maritza. Yo me lo imagino más en el presente. Creo que solo digamos, me he planteado la posibilidad de hacer 6 capítulos. Entonces yo en el primer capítulo me imagino pues presentando a Maritza y al primer bebé y a la situación del pueblo y a lo que lo llevó a que entonces ya como de pronto al final del primer capítulo, principios del segundo, ya debemos empezar a conocer lo que es el pueblo en este momento, en el presente. Claro, entonces yo creo que en ese caso el detonante, como realmente tú te vas a centrar es en el presente, el Ajá, conflicto y todo lo demás está ubicado en el presente, por consiguiente el detonante tiene que estar en el presente, porque lo que estás contando del pasado, sobre la historia del hijo de Marix y eso, es simplemente información de contexto, de las leyes ok, del universo, de la historia, de todo lo demás, pero cuando ya lleguemos al presente tiene que pasar algo allí, o sea, tiene que pasar algo en el pueblo que ellas hagan que ellas digan, no, no, marica, hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que, ok, ok, hay que tomar sí. una decisión para empezar a ejecutar nuestro plan. Entonces, sí, eso es lo que podríamos ir pensando, como en qué sucede ahora en el presente. Pero bien, ustedes se verían esa serie, están muy chéveres, están muy interesantes. Fíjate que hay una, bueno, pero esto sí ya no tiene nada que ver con la serie ni con cine. Es más con teorías conspirativas y cosas así, porque a mí me gusta mucho leer teorías conspirativas. Y hay una teoría conspirativa en el mundo de que dicen que venden sangre de niños, ¿sí? Sangre de niños a personas poderosas en el mundo y esa sangre se llama, o más bien la sustancia que sacan de la sangre se llama endrenocromo. No sé si te gustaría averiguar sobre esa teoría. El punto es que el endrenocromo sirve para como una vaina, como que ayuda a rejuvenecer el cuerpo, el organismo. Entonces las personas de la élite, o sea, los grandes poderosos del mundo, toman entrenocromo como para, pues, no envejecer y ganar como más poder, más energía y todo lo demás. Pues hay estudios científicos que demuestran todo. O sea, el entrenocromo sí existe. Ahora, que existe esa teoría, pues no sé, o sea, son cosas de internet, ¿verdad? Pero me acordó a eso. Como para que le eches una revisada, me parece interesante. Vale, gracias. Dale, ¿y alguien quiere opinar sobre la historia de Darlis? Me parece muy entretenida. Yo creo que tiene un toque de Mad Max, pero en otro temática. Sí, suena muy distópico, tipo Mad Max, aunque bueno, Mad Max ya es como, no joda, ya eso es como una cosa irreal, así bien futurista, pero sí, sí, definitivamente. Yo me la vería. O sea, parece un contenido de Netflix. Me parece algo que le podría ir muy bien. Entonces sí, genial, dale, super, darle muchas gracias. Entonces vamos a, pues ya empezar la clase de hoy, David. No sé, no he visto tu carpeta. No creo que no la has subido, no sé si mañana nos puedas compartir como de forma escrita algo de lo que hayas avanzado. Hola, es que no ¿Sí? escuché. Ah, que todavía no veo tu carpeta aquí ¿Aló? creada, entonces no sé Hola. sí, entonces no sé si mañana pues nos puedas como compartir algún adelanto escrito de tu proyecto, como para ir familiarizándonos más con él y ir aportando ideas. Vale. Sí, es que la verdad se me ha hecho muy complicado y pues como que la horita que me queda como que me recuesto y a veces no me sale nada, pero voy a ver cómo le hago ahí lentamente. Dale, eso va. No te preocupes, igual lo que puedas adelantar, eso sería genial como
como para retomar tu idea, porque creo que la contaste en la primera clase, ya no me acuerdo como del todo bien, aquí la tengo escrita, pero me gustaría ver como que tanto has avanzado. Entonces, súper. Dale, entonces vamos a empezar entonces el día de hoy, les voy a compartir la diapositiva y me cuentan si la ven. Son dos temas muy sencillos, pero muy jugosos. Permíteme ahí que creo que se pegó aquí este PowerPoint. Listo, ahora sí. Sí, sí pueden ver la diapositiva. Sí. Vale. Entonces hoy vamos a hablar sobre la escaleta y sobre ironía dramática. Eso es todo. Está muy, muy, muy interesante. En realidad los temas de esta semana son muy chéveres, todos. Entonces vamos para esa, pues. Entonces, ¿qué es la escaleta? Ay, bueno, les iba a preguntar, pero ya salió. Entonces, la escaleta de un guión nos ayuda a ver rápidamente la estructura de la historia. Es como una lista de las escenas o secuencias de una historia. Ahora le pregunto, ¿qué creen que es una escena? Pero una escena es como un cambio de tiempo o un cambio de espacio también. ¿Correcto? ¿Quién más tiene otra opinión? Bueno, pues si técnicamente una escena es como una acción, un acontecimiento, un suceso que, bueno, pasa o sucede en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Es decir, ahora mismo yo estoy con ustedes hablando en mi habitación, ¿cierto? Estoy aquí conectado al computador. Entonces, esta es la escena. Entonces, yo puedo pararme, coger un suéter, ponérmelo, luego llamar a alguien, no sé qué. Si yo estoy dentro del cuarto y no pasa nada, sigue siendo la misma escena. Pero si yo salgo de mi habitación y voy para la sala y salgo, pues ya como hay un cambio de espacio, ya eso se considera otra escena, ¿va? Ahora, ¿qué es una secuencia? ¿Qué creen que es una secuencia? Pues mira que esa duda siempre se me ha hecho complicado porque pues lo he buscado muchas veces y siempre me da como lo igual a escena, pero yo diría que es como la escaleta de la escena, ¿no? O es que la verdad no me acuerdo que se enumera. No sé. Vale, no hay problema. Bueno, entonces la secuencia en sí son la unión de varias escenas. Sí, entonces nuestra historia usualmente nosotros la dividimos como la segmentamos como en bloques, ¿sí? Como en pedazos. Y cada pedazo que tengan una misma como idea o sí, como pues que tenga un mismo sentido, eso se le denomina secuencia. Ahora bien, una secuencia puede tener una sola escena o puede tener varias escenas. Entonces vamos a hacerlo con ejemplos, ¿cierto? Entonces, supongámosle que yo tengo una entrevista de trabajo hoy, ¿cierto? Tengo una entrevista de trabajo. Entonces a mí me llamaron, yo estoy aquí en mi casa. Y me llamaron, no, Efraín, tienes que presentarte hoy a las 5 de la tarde porque tienes una entrevista de trabajo. Entonces, ay, listo, perfecto, dale, eso va. Entonces yo me cambio aquí, voy al baño, ¿cierto? Me baño. Luego llego aquí al cuarto, me cambio, me alisto, cojo un bus y del bus y llego a la entrevista de trabajo, ¿cierto? Ahí tenemos una misma idea que podríamos llamarla Efraín preparándose para la entrevista de trabajo. Sin embargo, ahí tuvimos varias escenas, ¿cierto? Tuvimos la escena en el baño, tuvimos la escena en la habitación, tuvimos la escena en la sala, en la calle, en el bus. Ahí tenemos como 5 escenas de una misma secuencia. Entonces puede que la siguiente secuencia sea
la entrevista. Yo la llamo así, la entrevista. Entonces yo llego ahí al edificio, llego a la recepcionista me pone en una oficina, luego en la oficina hablo con el entrevistador me lleva a la planta de producción, ahí hago una prueba y no sé qué y tal, tal. Ahí podríamos denominar otra secuencia que se va a llamar la entrevista. Y esa secuencia tiene muchas escenas, que es la escena de la recepción, la escena de la oficina, la escena de la planta de producción, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante, pero era como un adelanto como para que tengan una idea de qué es escena y secuencia. ¿Sí quedó claro ahí? O sea que lo que yo Sí, dije fue al revés, ¿cierto? Yo creo que te confundiste es al momento de escribir, nosotros tenemos como un arriba, o sea, te lo vamos a ver como en 2 días. Pero cuando escribimos la escena, cuando estamos escribiendo el guión, escribimos la escena, nosotros ponemos la información de esa escena. Es decir, ponemos dónde está ubicado, el número de la escena, si es de día o es de noche. Y pues sí, creo que te referías como a ese enunciado, ¿cierto? Si no estoy mal. No, que es que creo que lo que dije fue al revés, o sea, que la escena se partía por secuencias, pero es al revés. Creo que es así. Ah, sí. Sí, sí, sí. Digamos que en cantidad podríamos decir que primero vienen los actos, ¿cierto? Que es acto 1, acto 2, acto 3. Los actos están divididos en secuencias. Las secuencias están divididas en escenas y las escenas están divididas en planos. Pero bueno, no lo voy a enredar aquí todavía porque solo vamos a dar como en 2 días, entonces sí. Pero por ahora tengamos claro que es una secuencia y que es una escena. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para la escaleta, ¿cierto? Entonces, ¿para qué creen que sirve una escaleta? Teniendo en cuenta lo que acaban de leer. Para organizar las escenas y los actos que suceden en la película. Correcto, perfecto. Entonces, sí, realmente la escaleta es simplemente un mecanismo, una herramienta, un elemento que nos puede ayudar a nosotros para, antes de ponernos a escribir, organizar todas las escenas de manera puntual de lo que va a pasar en la película, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, nosotros el viernes hicimos la estructura narrativa y la estructura narrativa nos acercó mucho, mucho, mucho a lo que, como un primer aproximado de la historia, ¿cierto? Pero no fuimos tan específicos, nos fuimos como muy generales, ¿cierto? O sea, estuvimos como realmente escribiendo como secuencias más que todo, no escenas. Ahora, en las caretas lo que tú haces es desmenuzar esas ideas ya específicamente en escenas, en acciones específicas. Es decir, Efraín se levanta de la cama y toma un cuaderno. Esas son escenas concretas, ¿cierto? Efraín camina tal, tal, tal. Entonces, eso es una guía de escritura para antes de empezar a escribir el guión. Ahora bien, muchas personas no hacen escaleta, o sea, se la vuelan. Yo personalmente yo no hago escaleta, o sea, yo hago la estructura narrativa y enseguida me pongo a escribir. Porque ya tengo más o menos idea clara de cómo imagino la secuencia. O sea, ya yo, sin necesidad de hacer la escaleta, yo en mi cabeza digo, ah, no, esto va a pasar así, así, así. Entonces yo mismo enseguida lo escribo, ¿cierto? Pero esta es otra forma que ustedes pueden utilizar también para organizar pues, sus ideas, ¿sí? Pueden hacer las dos, o pueden hacer la escaleta y no la estructura, o no pueden hacer ninguna y empiezan a escribir, todo es válido. Pero bueno, entonces la idea es como tocar todo. Entonces, es una guía de escritura. ¿Por qué? Porque es un orden de manera como cronológica de las acciones, ¿cierto? Nos ayuda también para qué? Para analizar la historia. Al igual que la estructura narrativa, con la escaleta nosotros podemos empezar a mirar, ¿cierto? A mirar como las acciones, tú empiezas a leer y tú te imaginas como en tu cabeza todas las acciones ya de forma visual, ¿cierto? Y si tú dices, uy, no, marica, esta escena no pega aquí, mejor quitémosla, tú la quitas. O no, mejor pongamos otra aquí, tú la pones. O no, mejor movamos, la vamos a poner aquí adelante. Realmente todo se puede, ¿cierto? Y para organizar el contenido, que es lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo escribir la escaleta de una historia? Lo primero que tenemos que hacer es recopilar la información que ya tenemos. Es decir, lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué hemos venido haciendo hasta ahora? ¿Qué información tenemos hasta ahora? Tenemos nuestra idea, nuestra premisa, nuestro tema, storyline, sinopsis, personajes principales, detonantes y estructura narrativa. O sea, a este punto del taller, o sea, ya todos deberíamos tener más o menos claro por dónde van
nuestro proyecto, ¿cierto? Para poder ejecutar la escaleta. Obviamente, pues, eso es algo que no se puede hacer de un día para otro, yo lo entiendo. Sin embargo, este es como los procesos, como el paso, ¿cierto? Entonces, cogemos la información que ya tenemos y la recopilamos, ¿cierto? Y de ahí hacemos un esquema de pasos con los acontecimientos de historia. Ese esquema de pasos, ¿qué es? Una lista, realmente es eso. La escaleta, ¿qué es? Una lista, eso es todo. Ahorita se la vamos se la voy a mostrar para que vean cómo luce. Y por último, analizamos esa lista y reordenamos lo que haga falta, ¿cierto? Entonces nosotros leemos, si vemos que hace falta algo, lo agregamos, si vemos que sobra algo, lo quitamos, si vemos que falta organizar algo, lo ponemos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo luce una escaleta. Bueno, entonces, hay muchas formas. Bueno, antes de seguir, cabe destacar que la palabra escaleta no solamente aplica en el cine, sino que realmente la escaleta es un formato que se ve más que todo o principalmente como en la radio o la televisión. O sea, para la radio y la televisión la escaleta es algo fundamental, o sea, es algo súper esencial porque es como la estructura o el esqueleto de un programa. Entonces, supongamos, le vamos a ver, no sé, muy buenos días, ¿cierto? Pongámosle muy buenos días. Entonces, la persona que hace la escaleta de ese día va a organizar paso por paso lo que va a pasar. Entonces, el primer paso es, J. Mario se presenta, listo. El segundo paso es, hacemos un sketch con un invitado especial. El tercer paso es propaganda. El cuarto paso es publicidad. El quinto, otra vez J. Mario. Y así, ¿cierto? Eso sirve mucho en televisión y en radio. Sin embargo, también existe en cine. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la película El Gran Pez de Tim Burton. No sé quién se la haya visto. ¿Se la han visto? Yo no. Bueno, entonces, listo. Entonces, aquí es un ejemplo del escritor del Gran Pez, cómo él ejecutó su escaleta. Cabe aclarar algo, que no hay un formato especial para hacer escaletas. O sea, no es algo como que está 100% estandarizado, sino que es un formato realmente bastante libre, bastante flexible. Entonces él dice, de la secuencia 1, para él, el de la página 1 a la página 6, ¿cierto? Y él hace un pequeño como anunciado de lo que trata esas 6 páginas. Luego la secuencia 2, de la página 6 a la página 8, y explica en pequeñas líneas lo que va a pasar en esa secuencia. Esta escaleta, la verdad, es muy, muy pobre. O sea, realmente es muy como, no es tan explícita, no es tan, sí, o sea, no explica mucho, sino que como, así nos ayuda, obviamente, pero está como todavía muy ligera, ¿cierto? Es muy ambigua. Pero tú puedes ser más específico, puedes hacer una lista, ¿cierto? Y numerarla del 1 al 10. Entonces tú puedes decir, Iván se despierta en un hospital, luego Iván está enganchado a unos tubos que lo mantienen con vida, se desmaya, luego un médico explica a Iván que ha estado 22 años en coma. ¿Sí ve? O sea, nada más aquí con leer esto ya nos vemos más o menos una idea como visual de cómo se vería, ¿cierto? Este es otro ejemplo de escaleta. Pero usualmente el formato es así, el formato como ya más profesional como de cine, ¿cierto? Entonces en este los numeramos por secuencia. Entonces, secuencia número 1, que se va a llamar Efraín se prepara para la entrevista. En esa secuencia número 1 hay 4 escenas, ¿cierto? La primera escena es Efraín en la habitación recibiendo la llamada. La segunda es Efraín bañándose en el baño, ¿cierto? La tercera es Efraín en la sala y la cuarta es Efraín en la calle, ¿cierto? Entonces, aquí podemos poner la oración si queremos, los personajes que están y la acción. Lo importante es escribir la acción. Entonces, Efraín recibe una llamada de teléfono, la contesta y se alegra, ¿cierto? Listo, ya aquí tienes una idea de la escena 1. Escena número 1. De la 2, Efraín se baña y no sé qué, listo, ya. Perfecto, entonces, dato importante aquí, en la escaleta no se pueden poner diálogos, solo acciones específicas. Y también en tercera persona y en presente, ¿cierto? Tercera persona, presente, sin diálogos. Eso es todo. O sea, no es nada, pues,
nada del otro mundo la escaleta realmente. Entonces no sé si tengan una pregunta sobre la escaleta. Me quedó claro. Vale, perfecto. Entonces, sigamos a este otro tema que es muy, muy chévere y aquí donde vamos a hacer el ejercicio que es la ironía dramática. ¿Qué creen o qué se les ocurre por ironía dramática? Sí, está difícil. Entonces, la ironía dramática. A ver, no me va a preguntar, no se preocupe. Puede ser un juego narrativo con el público, ¿Cómo qué? un juego narrativo que con el público, o sea, como cuando sabemos cosas que luego revelamos al final. Sí, correcto. Entonces, la ironía dramática es eso, es un recurso que tenemos, pues, cuando estamos creando una historia, podemos utilizar muchos recursos realmente. De hecho, toda esta semana lo que vamos a ver son recursos que podemos aplicar a nuestras historias. Y uno de esos es la ironía dramática. Este recurso se basa, así como Darling menciona, es cuando un personaje tiene menos información que el espectador. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con eso, Efraín? Pues sencillo. Cuando nosotros estamos viendo una serie, una película, una novela, lo que sea, y nosotros sabemos algo que va a pasar, o que está pasando, o que ya pasó, pero el personaje todavía no sabe eso, eso es una ironía dramática. ¿Sí? Y eso tiene pues sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal es que, o más bien, empecemos por la desventaja. La desventaja es que, como ya nosotros sabemos lo que está pasando, pues se produce como, o sea, se pierde como cierto impacto, cierto factor sorpresa, que a veces es como chévere cuando hay giros, ¿cierto? Cuando uno se sorprende y dice, uy, no, yo no me esperaba eso. Eso es una sorpresa que también es otro recurso. Pero en la ironía dramática no hay sorpresa porque ya tú sabes lo que está pasando. Sin embargo, tiene sus ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que como tú sabes que el personaje no sabe, tú inmediatamente creas una tensión o una pregunta. Y es, ¿qué pasará cuando ese personaje se entere o se enfrente con eso que yo sé? ¿Cierto? Entonces, repito, si el personaje no sabe algo, pero yo sí, automáticamente va a crearse una tensión que uno va a estar esperando en cualquier momento de la película. ¿Esa tensión cuál es? El personaje tiene que enfrentarse a eso que yo sé. Vamos a hacerlo con esta ecuación. Personaje sabe menos que el espectador, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta chica, ¿cierto? Esta chica es una película de terror. Esta chica no sabe que el asesino está arriba esperándola, pero nosotros sí sabemos. Como ella no sabe lo que está pasando de arriba y nosotros sí, aquí hay una ironía dramática, ¿sí? Y también se produce una tensión. ¿Cuál es la tensión? Que ella se va a enfrentar, pues evidentemente con el asesino. Y nosotros queremos que eso pase o que no pase, ¿sí? Una de las dos. Entonces, esa es la tensión o esa es la cuestión o la pregunta que se nos formula de inmediato. Ahora, uno dirá, hombre, pero eso qué, eso no, o sea, eso no, ¿qué sentido tiene? Pues obvio, tiene mucho sentido porque realmente hay ironía dramática en todo, en prácticamente en todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos, hay ironía dramática y nosotros podemos usarla a nuestro favor o a veces cuando abusamos de ella puede ser en contra. Si nosotros tenemos una ironía dramática que dilatamos mucho, o sea, que la creamos desde el comienzo de la historia y no le damos resolución como hasta el final, obviamente el público se va a cansar y va a decir, ay, no, suerte, o sea, yo no me quiero ver eso, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, cierto? En el suspenso pasa mucho. Por ejemplo, en estas películas de suspenso de que ay, hay un monstruo o hay un demonio o lo que sea que esté esperando en la habitación, hay muchas ironías dramáticas porque muchas veces nosotros sabemos cosas que ellos no saben.
Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a coger una película cualquiera. O no, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio antes del que vamos a hacer con una película que ya hemos hablado antes, Buscando a Nemo, ¿cierto? ¿En qué parte de Buscando a Nemo ustedes creen que se forma una ironía dramática? Vamos a echar cabeza. En momentos cuando los personajes se cruzan, pero parece que cuando por fin se van a encontrar, o sea, como que algo sucede que los lleva en direcciones opuestas. Ok. ¿Y en qué momento, o sea, qué escena particular es esa? No, no sé. No sé. Pero sí creo que te entendí. Pero, por ejemplo, una ironía dramática en Nemo puede ser. Espérate, es que uno cree que, hombre, es que como hay muchas, pero uno empieza a analizar y uno dice, hombre, no es tan fácil identificarlas, ¿cierto? Hay otras, hay otras en las que sí es más fácil identificarlas. Pero vamos a pensar. Espera. Mm, mm, mm. Bueno, hay una ironía dramática con Nemo y Marlene, ¿cierto? Nosotros sabemos que Marlene está en una pecera en el odontólogo, ¿cierto? Pero Marlene no sabe eso. Marlene no sabe eso. Y Marlene tampoco sabe que lo de Darla, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que a Nemo se lo va a llevar, se lo van a dar a Darla, que es la sobrinita del dentista. Pero Marlene no sabe eso. Eso podría considerarse una ironía dramática, pero al final esa ironía dramática no funciona porque no se resuelve. No se resuelve en la historia. Porque al final nunca se encuentran, o sea, no, eso no, ese ejemplo no aplica. Bueno, vamos a coger otro ejemplo. ¿Quién se vio Betty la Fea? Yo, Bueno, Betty. Bueno, las novelas tienen muchas ironías dramáticas, demasiadas. Todo el tiempo hay ironías dramáticas en novelas. Mira, aquí se conectó alguien. Hola, Margarita, creo que eres Sofía, ¿cierto? ¿Sí puedes hablar, Sofía? Bueno, cualquier cosa, pues escribes en el chat. Que estamos haciendo un ejercicio aquí, te iba a preguntar el nombre de una película, pero bueno. Va, entonces sigamos. Bueno, Betty, vamos con Betty, ¿cierto? Entonces, en las novelas hay muchas ironías dramáticas, muchas, demasiadas. Entonces, un ejemplo de ironía dramática en Betty es cuando Betty se entera, ¿cierto? Betty se entera sobre la carta, ¿cierto? Que don Armando estaba burlando de ella, ¿sí? Pero don Armando no sabe que nosotros sabemos eso. O sea, don Armando no sabe que Betty sabe. ¿Sí? ¿Sí la pillan? Entonces, como Betty se entera que se están burlando de ella, entonces Sí. ella empieza a gastarse la plata de don Armando, compra un carro, mejor dicho, hace de todo para molestar a don Armando y don Armando no sabe cómo reaccionar, pero nosotros sí sabemos lo que está pasando, obviamente, nosotros estamos súper enterados y don Armando no. Entonces, a nosotros automáticamente se nos forma una tensión o una pregunta de qué es, qué pasará o qué hará o cómo reaccionará don Armando cuando se entere que Betty sabe, ¿cierto? Y finalmente pasan muchos episodios, o sea, faltan no sé cuántos episodios pasan para que el escritor de Betty solucione esa ironía dramática. Y la soluciona en la junta directiva, que es cuando Betty se revela y se sabe toda la verdad, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo claro y clave de ironía dramática sí. en, pues en Betty, ¿sí? Entonces ya se les ocurrió una panemo. Yo estaba tratando de pensar en un Nemo, pero no sé. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio con las películas de cada uno, ¿cierto? Entonces tenemos a 300, Hocus Pocus, Mi Pobre Angelito, Matilda, Los Increíbles y Monster Inc.
Entonces vamos a empezar con Monster Inc. con Monster Inc, ¿sí? Pero me ayudan, ¿sí? O sea, ustedes también pueden pensar en qué parte de Monster Inc tiene una ironía dramática. Entonces, y bueno, vamos a darle como un minuto. Sí, un minuto para pensar en sus películas y identificar una ironía dramática en sus películas, ¿va? Yo también le estoy echando cabeza a las películas también. Bueno, ya a mí se me ocurrió una de Monster Inc. Entonces la voy a compartir. Sabemos que en Monster Inc., ¿cierto? En Monster Inc. Están los monstruos, ¿cierto? Que ellos utilizan el miedo de los niños para crear energía, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos protagonistas que es Sullivan y Mike Wazowski, y ellos se enteran, cuando se conocen a la niña y todo lo demás, se enteran que la risa, ¿cierto? En algún momento de la historia, no, espérate, eso no. Olvídenlo. Sigamos. No, eso no aplica como ironía dramática. Si a alguien se le ocurre una, puede A ver, participar. una ironía dramatical de esa película sería en el momento cuando le están como que succionando todo el nervio a Boo, el director Ajá. de la fábrica, y el otro, la serpiente esa, que en el momento cuando él se empieza a volver transparente y empieza a atacarlos a ellos, pero uno se da cuenta de dónde está el man y uno le dice como está allá atrás, está por ahí y todo eso. No sé si esa podría ser una ironía dramática. Ah, pero tú te refieres es porque él se vuelve transparente, ¿cierto? Sí, transparente, y Sullivan y Mike Wazowski no saben dónde están, pues porque está transparente, pero uno sí, porque como espectador, y ve la silueta Bueno. porque la muestran y uno se da cuenta dónde está. Más no los que están ahí, que son Sullivan y Mike Wazowski. Bueno, eso podría ser un ejemplo de ironía dramática que realmente es muy pequeña, ¿sí? O sea, no todas las ironías dramáticas tienen que dilatarse y ser, o sea, tienen que crear cuestiones súper grandes, pero hay ironías dramáticas pequeñas. En este caso bueno, en este caso es porque él está transparente, pero creo que antes de la escena nosotros sabíamos que estos tipos eran malos, pero Mike y Sullivan no, si no estoy mal. Y ellos se enteran en ese momento. Eso puede ser una ironía dramática, sí. O sea, es cualquier información que nosotros sepamos por encima del personaje. Es eso. Pero bueno, está bien. ¿Alguno ha pensado en sus películas? Mi película puede ser cuando Matilda se mete a la casa de Tronchatoro y Tronchatoro se devuelve y tal, y entonces descubre el dulce y pasa por todo un juego de entre ellas dos, no sé, supongo. Claro, perfecto. Eso es un perfecto claro de ironía dramática. Que es la escena donde Matilda va a la casa de Tronchatoro, ¿cierto? Entonces, Tronchatoro no sabe que Matilda está ahí, pero nosotros sí sabemos que Matilda está ahí y está jodiéndola con sus poderes. Entonces, automáticamente ya ahí piensa una pregunta clave allí que es, hombre, Tronchatoro, ¿qué va a hacer al respecto? ¿O qué hará cuando se entere que realmente alguien estaba en su casa y nosotros lo solucionamos rapidito? ¿Se entera con qué? Con la cinta que se le cae a Matilda, ¿cierto? En la brisa. Ahí se responde la aerodramática, que al día siguiente ya va y no sé qué, y golpea a todo el mundo, etcétera. Pero eso es un ejemplo claro de ironía dramática, ¿cierto? Sabemos más que Tronchatoro. Está perfecto ahí. ¿Sí quedó claro ahí en ese ejemplo de Matilda? Sí, jaja. Va súper. Entonces, de los increíbles, déjame pienso de los increíbles.
Me tengo la cabeza en blanco. Estoy en blanco, no sé qué pasa. Los Increíbles. No, yo tengo una de los tres. Ajá. Bueno, una Hola. ironía dramática lo Sí, me vi. veis es Sí. ¿hablo? Adelante. Sí. Bueno, que digo que una ironía dramática de Los Increíbles puede ser cuando la mujer, la chica, la adulta, cree que el marido, el que se pone todo fortachón y esto, que era héroe, la está engañando con otra mujer, pero realmente él está pues empezando otra vez a ser superhéroe y tal. Entonces, creo que pues en ese juego de esos dos personajes, en esa escena, en esas escenas puede ser. Claro, sí, perfecto también. Es otra ironía de Los Increíbles es esa. Sabemos que Elastigirl no sabe, o sea, Elastigirl cree que Mr. Increíble está trabajando en una cosa ahí X, ¿cierto? Pero en realidad no, en realidad está volviendo a ser héroe a sus espaldas, le está ocultando información que nosotros también sabemos. Y en algún momento, nosotros, ahí se formula la pregunta es, ¿qué pasará cuando Elastigirl se entere de que Mr. Increíble la está engañando? Y ahí en algún momento nos enteramos, ¿cierto? Que es cuando ella presiona el botón y va donde Edna y llora y todo lo demás. Bueno, ahí se resuelve la ironía dramática. O sea, dura poquito. Pero sí, es un ejemplo claro de ironía dramática. Perfecto. Bien, dando a todos en ironía dramática. Perfecto. ¿Alguien más iba a comentar algo sobre Los Increíbles? Sí, yo. Ajá. A ver, una ironía puede ser en el momento de cuando él empieza a trabajar para el villano en la primera película. Sería más que todo su ingenuidad al no haber preguntado primero quién era el jefe de él y todo eso, para al final darse cuenta de que el villano pues era su jefe. Nosotros sí sabíamos, pero él no. Esa podría ser una ironía dramática. Pero en Los Increíbles nosotros tampoco sabíamos. O sea, nosotros nos enteramos que él es el malo junto con él, no antes que él. Ah, Sí, porque eso no nos dicen. O sea, en la película no nos muestran que el jefe es este síndrome, que era el niño. Eso nunca lo muestran. O sea, se lo muestran en el mismo momento que él se entera. Ese es otro recurso narrativo que vamos a ver mañana, que es cuando el personaje y el público se enteran al mismo tiempo de la información. Pero en este caso no aplicaría ese. Sí. Pero bien, ya a mí hasta se me olvidó Los Increíbles. Bueno, mi pobre angelito. Mi pobre angelito, a ver. Um, bueno, mi pobre angelito puede ser que sí. De mi pobre No angelito decía puede ser que. que, Ajá, adelante. Sí. eh, no que todos sabemos que la familia se fue y Kevin se quedó a ver si que toda la familia ya está en Nueva York. No, no me acuerdo, pero creo que esa podría ser una ironía dramática. Claro, hay una ironía dramática pequeña que es cuando la familia cree que está viajando con Kevin, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que Kevin está en el ático.
O sea, que Kevin no viajó, ¿cierto? Entonces, cuando ellos llegan allá a Chicago, a Nueva York, no sé dónde es que llegan ellos, es cuando se enteran de que Kevin no está, ¿cierto? Y ahí se resuelve la ironía dramática, se resuelve enseguida. Entonces, sí, eso es otro ejemplo de ironía dramática. Así. Hocus Pocus no la he visto completa y 300 tampoco, pero el que quiera compartir una ironía dramática de 300 Hocus Pocus, adelante. Igual yo sigo pensando en Monster Inc. porque me quedó grande Monster Inc. Imagínate, me da rabia no encontrar una en Monster Inc. Tiene que haber muchas, pero no sé. Pero bueno, listo, entonces aquí se me va a tostar el cerebro si sigo así. Creo que es el hambre. Entonces, pero sí quedó claro la ironía dramática, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces, para concluir con la ironía dramática aquí, podemos utilizarla para eventos cortos o situaciones realmente muy cortas, o podemos utilizarla para realmente momentos o acontecimientos supremamente importantes en la historia. Entonces, estos ejemplos que dimos pequeñitos así, nos ayudan obviamente a mantener el interés del espectador. Pero cuando ya la queremos utilizar en acontecimientos importantes como lo es el de Betty, ¿cierto? El de Betty es una ironía dramática grande, o sea, es como que abarca una parte importante de la novela. O por ejemplo, una ironía dramática famosa de Breaking Bad. Saben de la serie de Breaking Bad, ¿cierto? Entonces sabemos que no voy a spoilear, tranquilos, al que no se la haya visto. Sabemos que en Breaking Bad tenemos a este profesor, ¿cierto? Que hace metanfetamina a escondidas de su familia, ¿cierto? Él la hace, metanfetamina. Y él le oculta esa información a su familia, o sea, nadie sabe, ni su esposa, ni su hijo, ni su cuñado, nadie sabe que él hace metanfetamina. Y durante varias temporadas se crea una ironía dramática allí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que él está haciendo metanfetamina, pero los otros personajes no saben. Y se abre una tensión dramática importante que es, ¿qué pasará cuando la familia se entere que realmente él es el narcotraficante más grande de Estados Unidos? ¿Cierto? Y es una ironía dramática que dilata, o sea, se dilata como por toda la serie, como por varias temporadas, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos el poder de la ironía dramática, hasta cuándo nosotros podemos utilizarlas y hacer uso de ellas, ¿sí? Un ejemplo como claro. Entonces, sí, entonces, pues la actividad va a ser muy sencilla, realmente. La idea era que adelantaran como la primera escena de la escaleta, simplemente eso. O sea, la primera escena de su historia en escaleta, pero como sé que pues no, quizás no todo el mundo como que ha avanzado pues la historia, entonces eso queda ahí como pendiente, si lo pueden hacer súper y si no pues no hay lío. Pero sí, para mañana podrían pensar en una ironía dramática que ustedes puedan aplicar para su historia. O sea, puede ser una escena, puede ser un suceso, un acontecimiento que ustedes nos digan, ah, no, mira, Efra, en mi historia yo puedo aplicar una ironía dramática en tal situación. ¿Sí? Como a ver de qué forma podemos aplicar ese recurso a nuestro proyecto, ¿va? Ok. Listo, y bueno, eso es todo. Y bueno, ya, eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si tengan, antes de irnos, algún comentario, una pregunta, lo que sea, para hablar. No, muchas gracias. Bueno, dale, súper. Gracias a ustedes por conectarse. Entonces nos vemos mañana a las 6. Igual, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, igual. Vale, gracias.